El capítulo de hoy va a ser sobre crear bases de datos, tablas y relaciones. Pero primero, ¿qué es una base de datos? Una base de datos es información organizada de tal forma que un software pueda seleccionar rápidamente los espacios de datos que necesite. Vamos a revisar lo que es un modelo de base de datos relacional, ya que es lo que utilizaremos en nuestro servidor de Postgres. Un modelo relacional de datos permite que el diseñador se conecte en las representaciones lógicas de los datos y sus relaciones, más que en los detalles físicos de almacenamiento. La teoría de conjuntos es una ciencia matemática que se refiere a los conjuntos o grupos de cosas y se usa como la base para la manipulación de datos de modelo relacional. Tablas, llaves y operadores de conjuntos relacionales. Los datos en tablas relacionales son un valor limitado a menos de los datos que se puedan manipular para generar información. Esta sección describe las posibilidades básicas de manipulación de datos de modo relacional. El álgebra relacional define la forma teórica de manipular el contenido de una tabla usando los 8 operadores relacionales, como son un subselect, un project, un join, un insert, union, difference, product y device. Ahora, revisaremos los tipos de relaciones que existen. La relación de uno a muchos es la norma en una base de datos relacional para ver cómo se modela e implementa, considere él. En este caso tenemos un ejemplo donde decimos que un painter que crea paintings de figuras. O sea, un pintor puede crear diferentes y muchas pinturas. Relación de uno a uno. Una relación de una entidad puede estar relacionada solo a una entidad y viceversa. Por ejemplo, en el ejemplo que vemos en esta parte de aquí, apreciamos que un profesor solo puede presidir en un departamento. Una relación de muchos a muchos no se soporta directamente en el ambiente relacional, pero las relaciones de M a M o de muchos a muchos se puede implementar al crear una nueva entidad en relación de uno a muchos con las entidades originales. Supongamos, tenemos varios estudiantes, reciben varias clases. Para que esta relación físicamente funcione, se la tiene que crear con una entidad intermedia. Supongamos, debería ser un estudiante clases. En este podríamos albergar a todos los estudiantes con todas las clases diferentes, logrando así una relación de muchos a muchos, indirectamente. La redundancia de los datos lleva anomalías a los datos que pueden destruir la eficiencia de una base de datos. El uso apropiado de las llaves foráneas es crucial para controlar la redundancia de datos. La prueba real de redundancia no es cuántas copias de un atributo determinado se guarden, sino que la eliminación del atributo eliminará la información. Es un problema muy habitual y uno de los más catastróficos que pueden tener una base de datos, ya que tener un dato repetido varias veces, sabiendo que ese dato no puede ser repetido, refleja inconsistencia dentro de nuestra base de datos y nos puede traer grandes problemas más adelante. Ahora veamos los dos lenguajes de definición que se utilizan en lo que es las bases de datos. Está el DDL y el DML. El DDL es un lenguaje de definición de datos. Este nos sirve solo para definir un dato o hacer modificaciones sobre el dato. Supongamos tenemos el create que crea un objeto en una base de datos, un objeto desconocido o una tabla. El alter altera la estructura de una base de datos, puede ser solo una tabla o únicamente un dato en específico. Y el drop elimina los objetos de la base de datos, como ya había nombrado, las tablas. Los DML son lenguajes de manipulación de datos. Estos nos van a servir para poder extraer los datos y hacer filtros y algunas acciones dentro de los mismos datos que ya tenemos. Supongamos está un select. Hace un filtro de datos entre las tablas dentro de la base de datos. Un insert inserta datos dentro de una de las tablas o de los objetos. El update actualiza los datos existentes dentro de la tabla, datos única o con condiciones. Y un delete es lo que elimina una tupla o un registro. Vamos a revisar un poco de la creación de bases de datos. En este caso vamos a utilizar Postgres para la creación de una base de datos. Como vemos, este es el entorno gráfico del PGAdmin en la versión 3 que vamos a utilizar. Nos conectamos a nuestro servidor con nuestra contraseña ya predefinida anteriormente.
Creamos una nueva base de datos de manera gráfica. Este es el entorno gráfico, donde ponemos un nombre y ponemos a quién pertenece esta base de datos. Y también podemos poner un comentario para qué servirá esta base de datos. Muy bien, hacemos un recorrido sobre las definiciones, variables y privilegios que podemos darle a esta nueva base de datos que vamos a crear, pero por el momento no vamos a modificar nada de esto. Lo que nos importa es lo que se crea en el segmento de SQL. Si se dan cuenta, esto es un pequeño conjunto de código y con este se crea una nueva base de datos. Lo copiamos. Bueno, en la parte de abajo también aparece lo que son los comentarios de lo que estamos creando. Vamos a la tabla de Postgre, abrimos el query, el editor de query, y dentro de este editor de query, sabiendo que estamos dentro de la base de datos de Postgre, pegamos el código que acabamos de se autogenera y lo ejecutamos. En unos milisegundos habremos creado la base de datos correctamente. Ahí estamos. Creamos una base de datos, cerramos esta parte de aquí y vamos a refrescar nuestro listado de base de datos. Ahora aparece la que acabamos de crear. Como se dan cuenta, aparecerá prácticamente en blanco, solo con lo necesario. Los esquemas públicos, y dentro del esquema público, que es donde trabajaremos por defecto, no existe nada más creado, todo está en blanco. Ahora vamos al editor de query sabiendo que estamos dentro de nuestra base de datos y comenzamos a crear tablas. La nomenclatura es createTable y el nombre de la tabla. En este caso vamos a hacer una tabla de personas. Ponemos personas, abrimos y cerramos paréntesis terminando con un punto y coma, y dentro de estos paréntesis se van a crear cada una de las variables o campos que utilizaremos dentro de nuestra tabla. Como siempre utilizaremos un ID. En este caso estamos utilizando una variable tipo serial, que como les acabé de decir en el video anterior, es una variable autoprogresiva entera. La declaramos como primary key, que es nuestra llave principal con la cual haremos las búsquedas y registros y los select después con las consultas en nuestra tabla. Un nombre que está como varchar, que bien sabemos es un carácter alfanumérico, y le declaramos una longitud máxima de 80 caracteres y le ponemos not null para que estos campos nunca estén vacíos. Igualmente el apellido, y por último estamos creando una CI, que es una cédula de identidad, con un valor integer y le ponemos que es único. Esto nos indicará que dentro de esa tabla no puede existir dos veces el mismo registro, ya que nos dará un error el motor de datos del servidor. Creamos un campo llamado ciudad y le damos un integer. Ahora lo que vamos a crear es una tabla de ciudad con la cual haremos una relación. En este caso sería de 1 a muchos, donde una persona tiene una ciudad. Y leyéndolo de viceversa, una ciudad puede tener varias personas. Igualmente, como hicimos en la tabla de personas, creamos un ID con una variable tipo serial, la declaramos como primary case, le damos un nombre con tipo varchar y una longitud de 80 caracteres y le ponemos un res. Esto es más bien solo para completar un poco la tabla. Le damos un varchar 3 y también le ponemos que sea única. Ahora, volvemos a nuestra tabla persona en el campo ciudad y después de integer hacemos una referencia a la tabla ciudad con el campo ID. ¿Qué es lo que estamos creando aquí? Esta es nuestra relación, es una clave foránea. Mediante esta forma nosotros llegaremos a la tabla ciudad y haremos una relación de 1 a muchos para esas dos tablas. Muy bien, ejecutamos la parte de la ciudad y ahora ejecutamos personas y todo está correcto. Refrescamos nuestro contenedor de tablas y ahora vemos que existen las dos. La tabla ciudad tiene los tres campos que nosotros, campos o columnas, y los dos constraints o restricciones, que el único que leímos en res, que se da que cuentan ahí, y la clave que aparecía en dorado era nuestra clave primaria. Igualmente la tabla personas aparece con nuestros 5 columnas que creamos y nuestras tres tablas con nuestros 3 constraints.
El dorado es para el primary key, el gris es para la unit, perdón, para la relación foránea, y la otra es para el único. Regresamos al editor de query y comenzamos a insertar datos. Insert into, ponemos el nombre de la tabla a la cual ingresaremos datos. Entre paréntesis ponemos a los campos o columnas a las cuales les ingresaremos datos. En este caso será nombre y res. Solo nombre y res porque, como bien les dije, serial es un valor entero que siempre va en aumento progresivo, por lo cual sería en vano tenerlo en cuenta, ya que este se irá en incremento progresivamente. Cerramos los paréntesis, siempre separados los ingresos de los datos por una coma, y comenzamos a crear demás. En este caso estamos haciendo un ingreso de información no único, sino que varios información al mismo tiempo. Si se dan cuenta, después de ingresar estos ponemos una coma y comenzamos con lo siguiente, y al final un punto y coma. Ejecutamos y nuestras 3 columnas han sido afectadas. Hemos creado 3 registros dentro de nuestra tabla. Ahora, para demostrarles esta parte, vamos a hacer un select, que es la forma de hacer consultas. Select asterisco, esto nos tomará todos los datos from, para nombrar a la tabla a la cual vamos a hacer, y el nombre de la tabla. Si se dan cuenta, aparecen nuestros 3 datos creados, y el ID fue un aumento autoprogresivo. Hacemos un select para nuestra tabla persona, solo para demostrar que nuestra tabla está completamente en blanco. Ok, está completamente en blanco, no tenemos ningún registro dentro de esta tabla, por lo cual comenzaremos a hacer inserciones de datos a esta tabla. Como ya tenemos campo en nuestra tabla ciudad, al momento de hacer la relación no nos dará ningún inconveniente, ya que existen registros. Lo único que tendremos que tener en cuenta es revisar los ID que hayan sido creados dentro de nuestra tabla ciudad, para con esto poder hacer la relación entre la ciudad y la persona, sin que el motor de bases de datos nos dé ningún problema al momento de compilar el script. Hacemos de la misma forma, insert into, el nombre de la tabla, entre paréntesis ponemos los campos o las columnas a las cuales vamos a ingresar datos, luego values, y comenzamos dentro de paréntesis a establecer los datos que vamos a ingresar a esta nueva tabla. Ponemos un nombre, un apellido, un número de cédula, y por último vamos a poner la ID de la ciudad. En este caso pongo 1 porque decimos que Kevin es de la ciudad de Manta. Crearemos una nueva, otro registro. Ponemos el nombre, el apellido, el número de cédula, y por último diremos que esta persona es de Guayaquil, poniendo el ID 2. Y así seguimos con los demás contenidos. Seleccionamos todo nuestro campo y le damos plate. Entonces buscamos con un select lo que hemos ingresado en esta tabla y está todo correcto. Existen los cuatro campos que acabamos de crear hace un momento y con las relaciones correctas. Muy bien, ahora procedemos a guardar nuestro query. Ponemos control S o en el clic de guardar. Lo ubicamos en un lugar, le ponemos un nombre y guardamos nuestro query. De esta forma el query ya ha sido guardado y nuestra base de datos ya tiene datos dentro de sí mismo. Bueno, salimos a nuestra tabla y vamos a ver los datos de la forma gráfica. Hacemos un clic derecho, View Data, y podemos ver los campos que están dentro de nuestra tabla ciudad. Están los 4. Ahora vamos a ingresar datos de forma gráfica. Dentro de la misma tabla ponemos, en este caso debemos poner el siguiente ID, ponemos el ID y ponemos
el nombre de la ciudad y el resto también. Hacemos clic en guardar y este campo ya tendrá nuestras tres variables. Si se dan cuenta, están igual nuestros constraints. Aquí podemos ver la especificación de las tablas, las columnas y todo lo demás. Si se dan cuenta, el REST-Class es una función que tiene el ID. Y para comprobar, hacemos un select from a la tabla ciudad para ver que nuestro cuarto registro fue guardado con éxito.